es Biblia y es la herramienta que Dios le ha dado. Hoy nos vamos al libro Primera de Juan. Váyase allá, empiece desde atrás para adelante. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer capítulo 4, del versículo 7 al 16. Cuando lo tenga me da un amén, hermanos. Capítulo 4, versículo del 7 al 16. Pues te doy gracias a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por las oportunidades. Gracias por el momento. Gracias por todo lo que tú has hecho llegar a nuestras vidas y nos hace que podamos en alguna manera compartir con nuestros hermanos nuestra iglesia. Ahora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos para que tú sigas instruyéndonos y enseñándonos conforme a tu voluntad, Padre, y llevándonos a través de cada una de las necesidades que vienen a nuestras vidas. Ahora, toca esos corazones. En Cristo Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, dice el versículo 7: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor, hermanos? De Dios. Gloria sea a Él. Todo aquel que ama es nacido de Dios y no conoce y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Tóquenle el nombre al que está a su lado, dígale: te amo en Cristo Jesús. Y el versículo siguiente, 12, nos dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Te doy gracias. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta oportunidad, por este momento en el cual de alguna manera tú has venido hablando a nuestras vidas y nos has ido instruyendo a través de la hermosura de tu palabra. Ahora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos para que tú sigas manifestando ese gozo de tu amor en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia y la vida de todos y cada uno de aquellos que nos rodean. A Jesús hemos orado. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Qué maravilloso. Ahora tenemos la oportunidad, hermanos, de poder manifestar a usted el gozo del amor de Dios en nuestra vida. Y podemos ver claramente tres conceptos claros y básicos. En este libro, el apóstol Juan estaba manifestando 5 ideas fundamentales para todo creyente, y ellas se manifiestan desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Pero nosotros vamos a ver 3 conceptos
conceptos el cual Dios, a través de su entendimiento, a través de su conocimiento, dejó primeramente su presencia, posteriormente la presencia de su Hijo, y para que no tuviésemos manera de decir que no hay alguien que nos cuide, dejó la presencia también de su Santo Espíritu. La palabra de Dios, yo le he titulado 3 conceptos para el amor, y esos son Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pues podemos ver con toda claridad que la palabra se manifiesta con qué gozo cuando nos dice: amados, amémonos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces el contexto del amor juega un papel importante dentro de las familias, dentro de uno mismo. ¿Han oído alguna vez el dicho de personas desamoradas? Yo no sé qué quiere decir. Algunos dicen que son falta de amor, pero la palabra me está hablando del amor. Primeramente, el amor de Dios en su Hijo, el amor de Dios en su Santo Espíritu, y el amor de Dios en cada uno de nosotros. Y estas palabras nos enseñan con toda claridad, porque dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, no es ni siquiera nuestro. ¿Qué hay nuestro? Y quiero que analice situaciones de vida. Nosotros decimos: mi vida es mi vida. Nos equivocamos, no es ni la vida, no es nuestra tampoco. La vida nos las ha prestado el Señor. El amor nos los ha dado el Señor. Todas y cada una de las cosas se han venido manifestando a través del contexto de lo que Dios ha hecho en su creación, de lo que Dios ha manifestado al mundo, de lo que Dios ha dado oportunidad de que cada uno de nosotros podamos cada vez y cada día entender que el amor es de Dios, el amor es del Todopoderoso, el amor es de aquel que sabe dar el amor, no es de nosotros. Por tanto, cada uno de nosotros tenemos la necesidad de aprender y de conocer conforme al amor de Dios en nosotros. Y esta palabra, cuando nos dice con todas acciones que nos amemos, yo quisiera saber alguien que me contextualice qué es que entiende por amemos. ¿Qué me dice alguien por ahí? ¿Sí? No griten mucho, hermanos. Ajá. Diga, hermano. Entregarnos sin condición a la otra persona. Qué bonito. Entréguese, hermana. Aleluya. Y tiene la razón. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos tantas barreras. Si es feo, ay, ¿cómo voy a andar con el feo? Si es lo que es, siempre encontramos, ¿saben? La hermana tiene mucha razón, que nos entreguemos sin condiciones, sin prejuicios, sin estar viendo qué hay para mí. Porque hay muchas parejas, por estar viendo qué hay para ellos en el matrimonio, son los matrimonios más fracasados en la historia del mundo. Parejas que se han casado por interés y se dan cuenta que el interés no tenía nada que ver con el amor. Son dos extremos diferentes, así como está el polo norte, está el polo sur. Muy diferentes. Y tenemos nosotros que entender que la palabra de Dios nos lleva a que podamos ver la importancia que es el amor. Y todos debemos de creer que el amor es importante. ¿Cuántos creen que el amor es importante? Díganle que está a su lado: feliz día del amor. ¿Cuándo se celebró el día del amor? ¿Ah? ¿Y sabía usted que el día del amor son todos los días? No es el día que el hombre ha designado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me está llevando a través del contexto que todos los días te tengo que amar a ti. Así como eres, orejón, narizón, bocón, lo que sea, te tengo que amar porque es lo que la palabra de Dios está manifestando. Aunque me haya golpeado, te tengo que amar. Y ahora que hablé de golpear, me acuerdo de mi mamá. ¿Para qué dije golpear? Mire, esa señora lo hacía levantado a uno, no de a metro ni de a dos, sino que todo un piso, hermanos. Pero ¿sabe qué? Tenía amor.
Porque después de haber todo golpeado, maltratado, te decía, bueno, allí está la comida esperándote. ¿Y usted cree que uno con ese gran rencor y remordimiento y enojo quería ir a comer? Y sabe que era mejor ir a comer porque si no te caía otra, ¿no? Con todo gusto, ahí estaba sentado en la mesa otro. Era mejor ir a comer. Pero ella lo hacía porque es duro y difícil criar una familia. Y le estoy hablando de 3 hermanos que estábamos allí. Usted con uno se hace loco, ¿cómo estaría él? En el manicomio, pero todavía estaba en la casa. ¿Por qué? Porque el mismo amor de la persona se va manifestando conforme a cada hijo. Y cada hijo, a pesar de que uno viene, ¿no se han dado cuenta? Cuando son más de 2 hermanos, se dan cuenta de que hay uno que es calmadito, es mansito. Y hay otro que es el más loco de todos. Hay de todos los extremos en la familia. Pero aún así la madre lo quiere a cada uno de ellos. Y la palabra de Dios en el contexto, como lo manifiesta el apóstol, le enseña que el amor es de Dios. No digo que nadie diga amén. ¿Por qué tú amas? ¿Es alguna habilidad de uno? No es habilidad. ¿Es alguna destreza? No es destreza. Es manifestado a través de un sentimiento. Algo que viene de adentro. ¿Por qué es la fe? La fe es manifestada a través de un sentimiento, algo que viene de adentro, algo que no puedo ver, algo que no puedo tocar. Por tanto, el apóstol en su palabra muestra, mientras usted y yo celebramos una vez al año el día del amor y de la amistad y de la hermandad, Dios lo celebra todos los días de su vida. Y quiere que así también lo celebremos nosotros. No solo ese día. Si vieron, yo ahí les pasé dando un llaverito, mire. ¿Y qué representa el llaverito? ¿Qué tiene el llaverito adelante? ¿Qué es lo que le veo? ¿Qué tiene? Le di todo mi corazón. Solo póngase a ver un corazoncito que representa el amor. ¿Y qué significa esto? Que usted, cada vez que usted lo ve, usted se va a acordar. Ay, me lo dieron en la iglesia el día del amor. ¿Y cuándo fue el día del amor? Hoy 16. Es el día del amor de nosotros en Cristo Jesús. No es el día del amor del calendario romano conforme al contexto del hombre, sino conforme al contexto de que lo que Dios va a manifestar a través de su palabra a nuestra vida, que es su amor en todo momento. Y la palabra de Dios lo dice con toda claridad. Todo el que ama, ¿cuánto dicen amén? Amén. Dígame, ¿a quién ama usted? ¿A quién ama? A Dios. Y la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio. ¿Cómo es posible que decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, y al hermano que tenemos al lado no lo amamos? Piensa. ¿Por qué? Porque esta palabra quiere que usted entienda lo que es el amor que no veo. Y el amor que no veo tiene que ser manifestado a los que yo puedo ver. ¿Cómo habla la persona de cada uno de nosotros? ¿Quién me dice? Hay personas que hablan mal de uno. Hay personas que se enfocan de una manera de cada uno de nosotros. Y hay quienes hablan con qué amor de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que hace eso? La manifestación de lo que han visto de la vida de cada uno de nosotros. Es lo que trae el pensamiento de las personas, poder manifestar y hablar conforme a lo que han percibido o recibido, oído o hablado de cada uno de nosotros. Y esta palabra, todo el que ama, es nacido ¿de quién? De Dios, y conoce a Dios. Y le voy a explicar el contexto. El momento que usted hace esa pacto, comunión, profesión o entrega a Cristo Jesús, dice la palabra, es nacido de Dios. Salió de aquí. Porque hay más de alguno de nosotros que más de alguna vez nos dieron, te gustaría recibir a Cristo en tu corazón. Ahora no tengo tiempo. Hoy voy a comprar la tortilla. Mira que se me están quemando los plátanos. Mira que tengo que ir a no sé dónde. Teníamos 20
cosa, pero la palabra nos enseña cómo Dios siempre manifestaba su amor a través de cada uno de nosotros, por medio de otras personas, buscando a otros para que ese amor llegara a nuestras vidas. Y esta palabra en el contexto que es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuánto creemos conocer a Dios? ¿Qué nos dice el libro primero de Juan? Busque ahí el 3, 10 y 11. Váyase un poquito abajo, atrás de donde estamos. Cuando lo tengan, ¿verdad? Amén. ¿Qué dice? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué significa? Nosotros tratamos de motivarle a usted a que usted ofrende, a que usted diezme, y tratamos de hacerlo, y es algo que no deberíamos de estar haciendo, que es algo que cada uno de nosotros deberíamos de estar haciendo. Deberíamos de haber entendido que la casa de Dios sale adelante conforme a los diezmos y la ofrenda, pero aún así los pastores hacen insistencia. ¿Por qué? Por el amor. ¿Qué sucede cuando usted diezma? De ahí salió lo que usted ha recibido. Amor. ¿Por qué? Porque amar a alguien no significa entregarle un gran regalo o un pequeño regalo. Amar a alguien significa sentir lo que tú le estás dando, vivirlo, manifestarlo. Miren, nadie se fijó cómo le entregué yo los llaveritos. ¿Alguien se fijó cómo estaba yo? ¿Quién me dice cómo le entregué? Aleluya, ahí está un hermano. Mira, la hermana callada, no, el hermano te está fijando. Imagínense, por eso es bueno sentarse adelante. ¿Por qué? Porque uno lo da con qué amor, hermano. Yo me le doy un regalito para usted. O sea, ¿qué es lo que le estoy enseñando yo? Así como usted trae para adentro, el Señor también manda hacia afuera. Y eso lo hace, ¿por qué? Por medio del amor de Dios. Por medio de que usted pueda ver. Muchos el día ese 14 fueron a los diferentes lugares. No vieron cómo estaban los restaurantes. Una vez en el año no hay donde sentarse. Yo le dije a mi esposa, yo no voy a nada. A ver si quieren vayan ustedes, no vayan a estar formando una gran fila ahí. Y a las 1 de la mañana y uno no ha comido todavía. Y cuando al fin llega a la cajera para comprar, ya no hay. No, hombre, nos vamos y todos los días hay comidas. Pero cómo nos han acondicionado. Y la palabra de Dios en el contexto, cuando habla con toda claridad aquí, el 3:10, hoy el 11 nos dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Qué dice una alabanza? Amémonos de corazón, no de labio. ¿Por qué? Porque somos engañosos. Te amo, te amo. Si el mismo te amo que le digo a ella que está en la casa, se lo digo a las otras dos que están allá en el trabajo. ¿Qué te parece? Amémonos de corazón. ¿Qué significa? Muéstrame. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Muéstrame tu amor. Y estas palabras son palabras sabias. Volvamos nuevamente allá en nuestro texto. Cuando la palabra dice que es nacido de Dios y conoce a Dios, cuando tú naces a Cristo Jesús, conoces al Padre. Porque el que conoce al Hijo, dice la palabra de Dios, conoce al Padre. Y esto es precioso y maravilloso. Mas el siguiente versículo nos dice, el que no ama. ¿Qué dice el siguiente versículo, hermano? El que no ama, no ha conocido a Dios. Váyase ahí atrás, el versículo 11, el 3:11, que dice, porque este mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos a quién. Ame uno al otro, ¿para qué? Para que se manifieste el amor de Dios en tu vida. Muchos estamos acostumbrados a comprar las cosas. El amor no lo puedes comprar. Miren qué bonito que uno llegara al mercado y viera todo el amor ahí. Hay de unas 60 libras de amor. ¿Verdad que nadie? No he visto a nadie comprando amor. O sí, usted llega
todo, pero no puede comprar amor. ¿Por qué? Porque el amor le pertenece al Rey Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. En Él se manifiesta el amor. En Él se puede ver las bases y las gradas de amor que se fueron manifestando cada vez y cada día que Él estuvo sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque por medio de Él, por el amor que Él tuvo hacia el Padre, por el amor que el Padre tuvo hacia Él, nos trajo a cada uno de nosotros salvación. ¿Cuántos dicen amén? Mas la palabra de Dios nos dice, en el versículo siguiente, váyase al 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué cosa? Para que vivamos por Cristo, hermanos. ¿Qué hizo Cristo? Según manifiesta la historia, vino por el sacrificio que no pudo cumplir ningún otro hombre. Y la palabra de Dios nos enseña, conforme al Antiguo Testamento, el desenvolvimiento, como el hombre, a pesar de todo lo que estaba pasando, sentía que era sucio, sentía que tenía necesidad de limpieza por sus pecados. Por tanto, usted ve que la palabra de Dios en este contexto habla de la propiciación, el lugar donde se lavaban o se limpiaban los pecados. Y la palabra de Dios nos dice que en esto se mostró el amor de Dios. ¿A dónde podemos ver el amor de Dios? Digan Juan 3:16. Alguien que me lo lea. ¿Por qué? De tal manera amó Dios ¿a quién? No diga mundo, póngase me amó a mí. Me amaste a mí. Y mi amor en medio. Me amó solo a mí. Y mi amor me entregó. Y me diste un nombre. Yo soy tu chantier. El chantier de tus ojos. Porque me amaste a mí. ¿O no? Yo estoy cantándome a mí para Dios. Cantó usted para Dios, cantó usted con su nombre. Si eso es lo que nos está haciendo, nos ha amado. Y si me ha amado a mí, lo ha amado a todos ustedes. Si me ha amado a usted, me ha amado a mí también. Y esto es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. El libro de Juan lo dice. El libro de Juan lo enseña. Me gustaría que fuera a primera de Juan 5:1. Un poquito adelante donde estamos. ¿Qué dice ahí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido ¿de dónde? Diga, de amor. Aleluya. Porque dice la palabra, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aleluya. No sé si lo entendió, pero se lo explico. Cuando la palabra de Dios se está manifestando, todo aquel que cree en Jesús, y podemos darnos cuenta que si crees, serás salvo. Son acondicionantes para que nosotros podamos entrar en el amor eterno de Dios. Y la palabra de Dios se manifiesta que todo aquel que cree en Jesús es que Él es Cristo. Nos está enseñando que ha sido nacido de Dios. Cuando usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted nace a una nueva criatura, nace a una nueva familia, nace en el contexto de ser hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un abrazo al que está a su lado, dígale, estamos en una buena familia. Aunque no lo quiera, pero abrace, dígale. Porque hay uno que se está preguntando, ¿y por qué me senté al lado de esta señora? Pero ¿sabe por qué se sentó ahí? ¿Y por qué Dios la tiene ahí? Para que se le quite para que se le quite ese enojo, para que se le quite esa molestia y sepa que Dios es amor, hermano. Él es amor. Miren, los hijos, ¿a cuántos no le pegaron y le van a pegar, hombre? Pero lo hacen por amor, por corregirlos.
para que ellos puedan entender que amar no significa solo estar riendo, amar también significa a veces enojarse y molestarse, porque Jesús por amor, cuando llegó al templo y vio todas estas ventas, ¿cómo es posible si la casa de mi Padre es un lugar de adoración? Amor. No era por enojo de odio, sino por enojo de amor, de ver cómo nos estamos perdiendo. No hemos entendido el mensaje de Jesús. Y esta palabra de Dios, cuando nos dice en el libro de Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró. Aleluya. Esto está como complicado, ¿no, hermanos? ¿Cómo es eso que todo aquel que ama al que engendró? Está enseñando que todo aquel que ama a Cristo ama a Dios, que ama a Dios ama a Cristo. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre, el que ha visto al Padre ha visto al Hijo. Ey, algo confuso, ¿eh? Pero solo póngale y dígale: Señor, dame entendimiento en mi torpeza. Dígale: Señor, dame entendimiento en mi torpeza. ¿Saben por qué? Si Él aclara las aguas, aclara nuestros pensamientos. Y esta palabra, cuando dice que ama al que engendró, ama también al que ha nacido o al que ha sido engendrado por el que lo engendró. Él es el Padre. ¿Quién es el Padre? Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Fue engendrado por medio de Dios. Y usted puede ver el amor de las madres, que es una cosa maravillosa. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Las madres creen en lo que sale de aquí, de ellas, ¿eh? No de mí, de ellas. Miren, el proceso, 9 largos meses. ¿Cuántos meses son, hermanas? Aleluya. ¿Cuántas semanas son? 39. Miren, y uno va viendo el proceso de estiramiento frontal. La hermana, después de un estado de estar figurita, queda en un estado de estar soplada. Hermanos, inflamada. Mira, hasta el chico se goza aquí. Eso no tiene ni un año. Entenderá. Dios le da el entendimiento a uno. Pero ¿qué es lo que quiero que usted pueda ver? A través de todo el proceso que ellas van pasando. Los primeros días, madre, si usted está presente, dígame. Si ve que su hija está vomitando, no es de que se sienta mal. Tenga cuidado. Ay, mamá, ay, que anoche comí unos frijoles. Así dice. Y creo que me han embotado. Y empieza el embotamiento a crecer, mira. Solo fíjese. Y vienen los procesos de sentimiento. Vienen de repente: uy, ¿y qué perfume te echaste? Si el mismo me he echado siempre. Le cayó mal ya el perfume, señal de que ya está embarazada. Que comió tal cosa y vomitó, señal de que ya está embarazada. Hermana, vive. De repente: ay, mamá, ¿no te gustaría comer el chuco? Y dije: pero a vos no te gusta el chuco. Ay, como no quiera uno que han hecho en San Miguel, vamos. Señal de que ya está embarazada. Y sabe que también en los varones se manifiestan señales. Hay uno que le da fiebre. Hay uno que le da vómito. En vez de darle a la señora, le da a él. Le estoy diciendo, tenga cuidado cuando usted ve el bicho ahí que te acaba de vomitar. Mira, hijo, ¿qué te pasa? No, mamá, yo creo que lo que comí en el trabajo. Lo que comió, no, por no decir la que se comió en el trabajo. Tengan cuidado, hermana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no nos miente y nos está enseñando con toda claridad en este contexto. Y cómo las madres, después de esa etapa de haber ido superando cada cosa,
ido superando aún las caídas. Saben que se han caído mujeres y han golpeado la barriga, hermano. Algunos han caído de rodillas, otros han caído de lado, y ahí está el niño, ve, bien agarrado, no le quiere soltar. Hay otras que tienen otros procesos, pero yo le estoy hablando cuando la madre le llega esos días de irse y de repente va caminando, está sentada y ve el gran charco. Me dice, no se hizo, hermana, se le fue la fuente. Tenga cuidado. ¿Por qué? Ya está el proceso del... Ya empieza el aceleramiento, todo el organismo empieza ya prácticamente a manifestar los dolores, empiezan ya las dilataciones de los centímetros, empieza ya el pujo del hermano, que no sabe que si va a hacer o que va a venir, no sabe, se equivocan, y más en las primeras. Y le estoy hablando una cosa que es real, no le estoy inventando. Y esto nos está enseñando qué sucede en el momento de ese parto. La madre, después de haber hecho todo lo que hizo, algunas hasta se desmayan. Otras ya no hayan cómo gritar. Otras no saben si reírse, no saben si llorar, ya no saben en qué posición ponerse. Ahí la tiene el doctor, listo, y esperando. Otras hicieron fuerza antes del tiempo, que mejor tuvieron que hacerle cesárea. Pero ¿qué sucede después de todo ese proceso? Cuando a la madre le llevan su hijo, ay, aquí viene el niño, ay, salí con el papá, feliz. Ella lo carga y va viendo el niño, qué bonito, dice. Feliz, está con su bebé en la mano, ahí acostada, mire. Yo le pregunto a la hermana, ¿se acuerda del dolor que pasó? Hay momentos que la hermana hasta se le olvida, pero cuando ven esa criatura, ¡hombre, qué precioso! Algunos miden 38, otros miden 50 y pico, otros miden 1,5 metros, como así me dicen a mí. Pero, hermanos, todas las madres se gozan, sienten ese amor, sienten ese gozo y viven ese momento. Pero la palabra de Dios está mostrando lo que ella ha engendrado, que está enseñando el amor que usted siente hacia su hijo. El amor es mayor de Dios porque lo siente hacia su hijo y hacia todos nosotros. Amor grandísimo, amor verdadero, amor maravilloso. Mas la palabra dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no es que nosotros hemos amado a Dios, hermanos. Yo creo que usted puede entender el contexto. ¿Por qué? Porque el amor explica, uno, por qué Dios crea, cómo Él ama, crea personas para amarla, lo que Él siente. Cuando usted ha visto nacer su hijo y lo tiene, ¿qué siente usted? Ama a esa criatura, ama a ese hijo, ama a esa niña. Mas la palabra de Dios cuando nos dice que en esto consiste el amor, y usted puede ver otro punto más que nos dice, porque Dios se interesa cómo nos ama a cada uno de nosotros, y eso le llama la atención a Él. Él está preocupado sobre ese amor de cada uno de nosotros, y ese amor hace que el interés de Él sea más personal. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos pecados diferentes, y por medio de su Hijo, el amor a su Hijo hace que nos ayude a dar la salvación a muchos de nosotros. Mas la palabra de Dios nos enseña otro tema más que dice, porque tenemos libertad para escoger. Y nos damos cuenta que aunque son hijos, no a todos lo amamos igual. La mamá dice, no, yo lo amo, yo amo a todos mis hijos. Pero cada vez que viene del trabajo, le trae al mismo o la misma. Y nosotros, no hay después. Dense cuenta, hermanos. Mas la palabra de Dios, podemos ver, váyase a 1 de Juan 2:2. Cuando lo tenga, me da un amén. ¿Qué dice esa palabra?
Y Él es, ¿qué cosa? La propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lo que hizo Jesucristo, darnos ese momento maravilloso y precioso de salvación. Volvamos allá a nuestro capítulo 4, versículo 10. Nos dice que en esto consiste el amor de Dios, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo para salvarnos. Mire, diga, gracias a Jesús por darme una oportunidad. Seamos, aunque sea en eso, humilde. Agradezcamos lo que ha hecho Él por nosotros. Ponerse delante. Mire, ¿cuánto le han dado un trompón en la cara? Uno solo, uno. O dos, tres, lo que le han dado. Algunos le han pegado alguna vez en la cara. Duele. Yo no he visto a nadie que le pegue en la cara y se esté riendo. Pero eso hizo Jesús. No he visto a nadie que lo apuñale porque le dieron con la lanza en el costado y se esté riendo. Eso hizo Jesús. Eso aguantó por mí, por usted. Por eso esa propiciación, ese lavado, ese momento divino de que cada uno de nosotros podamos ser salvos. Más la palabra de Dios dice más abajo en el versículo 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Él nos amó de esa manera por medio de su Hijo, también nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. Dígale al que está a su lado, debo de hacer un esfuerzo. ¿Sabe usted cuántos hermanos se llevan mal entre sí? No tiene idea cuántos hermanos uno tiene y el otro no tiene, y no ayuda el que tiene al que no tiene, y el que no tiene está bravo con el que tiene. Eso no es amor. Amor es: Dios bendigo al que tiene, bendice tú a los que no tienen. Ese es amor. Ay, pero si le doy me voy a quedar. Dios nunca te va a dejar sin nada si tú lo haces de amor y de corazón. Hay esposos que viven juntos, uno tiene y mira al otro como quien dice: hermano, dicen en la suerte la ruleta da vuelta. Hoy cayó en la roja, mañana cae en la negra. ¿Qué significa? Que si tú aprendes a jugar la ruleta de Dios, siempre va a tener la familia. Porque hoy tiene la mujer, mañana tiene el hombre. ¿Qué significa? Que lo que repartieron hoy, mañana reparte el otro. Eso es amor. Amor es vivir cada uno conforme a lo que tiene, a lo que Dios le va proveyendo. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Solo con que usted ame, Dios está en usted. Allí está el reinado de Cristo. Dice que Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué significa? Que nos va quitando malestares, nos va quitando enojo, nos va quitando malas miradas. ¿Hay alguien que cuando se enoja tiene una mala mirada o no? Esa mirada así, no, como que hasta eso nos perfecciona el Señor. ¿Sabe qué, hermanas? Usted no tiene que sacar caminado coqueto para llamar la atención. Dios le pone una caminada que donde usted vaya la voltean a ver. ¿Por qué? Porque camina con el amor de Cristo. Y los hermanos igual. Si los hermanos más pasamos peleando y enojados y molestos, y chupando y tomando y mujereando, ¿y en qué terminamos? Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es aprender a compartir los unos con los otros, es aprender a estar unos con otros, es aprender a respetarnos unos con otros. Mas la palabra nos dice allá en el versículo 13: en esto conocemos que permanece en Él, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahí vemos los contextos. ¿A dónde manifestó Dios primero el amor? En su Hijo. ¿Y de dónde venía el amor? Del Padre. Y el amor se manifiesta en el Hijo y ahora se manifiesta en el Espíritu Santo. Nos ha dado de su Espíritu.
Por eso la palabra de Dios nos dice: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté también vosotros estéis. Pero no os dejaré solo, porque os mandaré al otro Consolador. Siempre hay alguien con nosotros. Hoy yo quiero que usted le haga en el hombro a 3 personas, dígale que el amor de Dios esté contigo siempre. ¿Hay alguien que ha tenido hambre alguna vez? No, hijo. ¿Hay alguien que ha tenido hambre alguna vez? ¿Cómo se siente usted cuando le dice: hey, mira, comete esto? ¿Cómo se siente? Feliz, ¿eh? Una vez en el colegio, trabajo grandísimo y arduo, y terminamos a las 2 de la tarde, y me puse a hablar con un profesor, y le dije, y le estaba contando lo del trabajo, y no sé de dónde salió, me dijo: hey, pero comí ya. No, sin chance de comer. Hombre, profe, véngase. Inmediatamente me llevó a la cafetería. Mire, eso es amor. No de que el hombre, porque usted interpreta el amor. Uy, pastor, no. Ahí dice: que Dios me salve. El amor se manifiesta en eso. Usted oyó a la persona no le pidió, la persona solo manifestó el contexto de todo lo que hay. Y usted: hombre, venga, hey, démele un aplastado, démele un sándwich, una hamburguesa, 3 papas fritas, démele un plato con arroz y échele bastante ensalada, un atún fresco y una Coca-Cola. También déle un jugo de naranja, porque a él le gusta el jugo. ¿Qué le parece? ¿Cómo se sentiría usted? Hermanos, eso es el amor de Dios en usted. Cada vez que usted le da a alguien, usted le está dando a Dios. Y lo bueno es que Dios siempre le va a dar a usted, porque sabe que usted siempre le está dando a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Y esta palabra lo manifiesta en el versículo 14, nos dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién envió Dios? Para que todo aquel que le cree no se pierda. De tal manera envió a su único Hijo. Hermanos, viendo el versículo 15 nos dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Solo confiese, dígale: soy cristiano, soy de Jesucristo. Ahí está Dios. Dice una alabanza: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Yo le digo, hermanos, hemos podido ver esas fases, esos conceptos del amor de Dios hacia su Hijo, del amor de Dios hacia su Santo Espíritu, del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Lo hemos podido ver hoy. No solo lo vea, sino póngalo en práctica. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La Biblia lo dice: Dios es amor. San Pablo lo repite. Hermanos, el que tiene el oído para oír, pues te doy gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por esta oportunidad y este momento que has hablado en nuestra vida, mostrándonos lo poderoso y lo maravilloso que es el amor tuyo en tu Hijo y hacia cada uno. Y hemos orado. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.